Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias te damos por esta noche, tenernos acá reunidos alrededor de tu palabra. Confesamos nuestro pecado, que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por Jesús, por el Espíritu Santo que nos ha traído a la fe, nos ha dado la confianza de que Jesús lleva una vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Oramos por nuestros hermanos que se están conectando, aquellos que tal vez no puedan estar en la clase para que puedan ver la grabación y seguir juntos creciendo en la fe. Que el terminar esta clase del matrimonio sea fructífero para nosotros y estar creciendo y fortalecidos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy vamos a terminar esta sección del matrimonio, consejería en el matrimonio, la cual es muy importante tener bien claro las circunstancias que planteamos en las preguntas de casuística, puesto que es muy importante el uso de las llaves, no solamente en el tema de la consejería de cualquier circunstancia, sino que algo de lo que se ve mucho es el tema del matrimonio. Es el pan diario de los consejeros, de los pastores, de los líderes de la iglesia. Siempre hay circunstancias para ayudar dentro del matrimonio. Damos la bienvenida a Sergio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pastor Henry. Buenas noches, hermanos. Perdón por llegar un poco más tarde, pero a veces el trabajo y las obligaciones demoran un poco el tiempo. Claro que sí, no hay problema. Y hoy vamos a hacer una maratón con la Biblia abierta. Vamos a tener la Biblia abierta para ver todos estos versículos bíblicos que les compartí. Estos versículos bíblicos es muy bueno que ustedes los tengan guardados en algún lugar especial porque les puede guiar en manera muy concisa cuando están hablando del matrimonio. Es muy importante que estos versículos bíblicos los sepamos aplicar, porque recuerden que el matrimonio tiene tres propósitos: la compañía, la vida sexual y los hijos. Cuando estamos hablando de la compañía, hay muchos aspectos dentro del matrimonio que son muy interesantes ver, como el papel del hombre y la mujer, al igual hablando de la vida económica, la vida material. Igualmente dentro de la compañía, pues hay pecados que pueden suceder como el abandono malicioso, que vamos a hablar un poquito acerca de esto más adelante. Cuando estamos hablando acerca de la vida sexual, pues vemos que estamos cada día más en un mundo que es muy liberal en cuanto a muchas prácticas sexuales. Y la Biblia simplemente dice que la vida sexual es entre el hombre y la mujer. No da métodos de cómo tener relaciones sexuales, pero hoy en día hay un principio cristiano y más adelante vamos a hablar de ese versículo también. Igualmente, cuando estamos hablando de la planificación familiar, que se van a enfrentar con esos temas, muchos de esos versículos los vamos a usar. Y finalmente, pues, el tema de los hijos, que también es algo que hoy en día, pues, me sorprende porque es muy triste escuchar aún a personas cercanas a uno, tan cercanas a uno, jóvenes, que no quieren tener hijos, no se quieren casar, o si se casan no quieren tener hijos. Y eso es uno de los propósitos que Dios da dentro del matrimonio. Teniendo en cuenta esta introducción, los invito de nuevo a tener la Biblia en mano. El que desee leer el versículo, levanta la mano y ojalá pues todos podamos participar en la lectura de la palabra de Dios. Y doy gracias pues a Dios por ustedes de nuevo, por todo el trabajo que han hecho hasta acá, por las tareas que han estado haciendo, y es muy importante seguir creciendo juntos en la fe. Tenemos, ya está entrando Diosmel. Muy bien.
¿Quién desea leer Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25? ¿Puedo? Dale, oílo. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 2, 18 Y al Génesis 2, 25. 18 al 25. Y otra vez, no lo voy a mostrar en la pantalla para que ustedes puedan concentrarse en escuchar y tomar sus notas, ¿bien? Que a veces de tanto transmitir en la pantalla, nos quedamos viendo la pantalla y no tomamos las notas. Lo escuchamos, oílo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Excelente. ¿Qué aprendemos con estos versículos bíblicos? Primero, la ayuda idónea. Cuando alguien les habla a ustedes, ¿qué es la mujer para el hombre en el matrimonio? Aquí, bíblicamente, ¿qué vamos a contestar? Ayuda idónea. Y entendemos la palabra idóneo, ¿verdad? También vemos en el versículo 20 cómo Dios, al ver la necesidad que Adán necesitaba ayuda idónea, pues creó los animales, pero se dio cuenta que ellos no eran la ayuda idónea para él. Ojo con este versículo, eso lo pueden usar o lo podemos usar cuando las personas hoy en día no quieren tener familias o se quieren casar con, entre personas, sino que ustedes van a encontrar personas que quieren tener relaciones con animales. Es decir, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no tengo esposo, no tengo esposa, pero tengo mi mascota. Entonces, ahí es oportunidad de mostrar que no es ayuda idónea para él. Por eso Dios formó a la mujer de la costilla de Adán y muy importante el versículo 24, la institución del matrimonio. Ese versículo 24 ustedes lo necesitan manejar bien. ¿Por qué? Porque allí estamos viendo dos propósitos del matrimonio. El primero, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Entonces, el unirse a su mujer, ya está empezando esta nueva relación, el matrimonio, y la parte final del versículo serán una sola carne, el otro propósito, hablando de la vida sexual. ¿Tienen preguntas, comentarios con estos versículos? ¿Quién desea leer Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8? Y le damos la bienvenida a Diosmel, también a Patricio, buenas noches. Estamos cada uno leyendo un versículo bíblico y Buenas noches, pastor. explicando lo que nos enseña. Muy bien, Sergio tiene Génesis 6 del 1 al 8, por favor. Lo Enseguida. escuchamos. Sí. Los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo eran muy bonitas, eligieron a la más hermosa y se casaron con ellas. Pero Dios dijo, no permitiré
que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijos con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos. Estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. En este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo mal y solo lo mal. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Muy bien, gracias, hermano. Esos versículos que nos enseñan muy bien el tema que sucedía en los tiempos de Noé. Una de las cosas que es muy claro en el Antiguo Testamento, y recuerden que en el Antiguo Testamento sí estaba prohibido el matrimonio entre un creyente y una incrédula o un incrédulo. Y es lo que nosotros llamamos el matrimonio mixto. ¿Qué es el matrimonio mixto? Cuando se casan dos personas de fe diferente, de creencia diferente. Aquí vemos que llegaron al matrimonio por motivos equivocados. Que estaban viendo la apariencia física, que estaban viendo cómo eran como según la versión que escuchamos, las mujeres bonitas, hermosas, y esto a qué llevó. Cuando el versículo 4 habla de que tuvieron gigantes, ojo con esto, muchos evangélicos creen una mala interpretación en cuanto a este pasaje, diciendo que esos gigantes son ángeles. Lo que es muy claro lo que dice la Biblia, eran personas valientes, que fueron personas muy importantes. Pero ¿qué trajo esos matrimonios mixtos? Versículo 5, maldad, violencia. Eso fue lo que trajo. Hoy en día, cuando hay un matrimonio mixto y ustedes les preguntan, ¿me puedo casar con esta persona? Pues uno no puede prohibir de que no se casen. Otra vez, bíblicamente no hay esa prohibición en el Nuevo Testamento, pero sí podemos aconsejar y decir a este hermano o hermana en la fe que tenga mucho cuidado, y este texto nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque un incrédulo o una mujer que sea incrédula no va a tener la misma perspectiva del matrimonio. Más sin embargo, pues cuando estemos dando el cursillo prematrimonial, que son unas lecciones que damos antes del matrimonio, vamos a trabajar estos temas, recordando, porque vamos a enseñar tanto al creyente como al incrédulo, y es una tarea para nosotros hablar bien con el incrédulo y enseñarle qué es el matrimonio. Entonces ya hemos aprendido con este pasaje que cuando hay una expectativa equivocada, cuando nos casamos por motivos equivocados, al amor, al compromiso que queremos hacer voluntariamente, eso trae problemas. Y hoy en día muchas personas, ¿por qué se casan? Por dinero, o porque hay un embarazo en camino, o porque los están obligando, y hay que tener mucho cuidado con esto. Ante los ojos de Dios, Él quiere que el matrimonio sea unos matrimonios decentemente y con orden. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Aquí ya di la siguiente cita, Proverbios 31, otro hermano que quiera leerlo, Lester, del 10 al 31. Amén, pastor. Proverbios capítulo 31, versículo 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano
al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Cuando hablamos de la mujer virtuosa, claramente está hablando de una mujer creyente. Una de las claves de entender el libro de Proverbios, mis hermanos, es que Salomón compara la sabiduría con la mujer. Por eso siempre habla en manera femenina o acá hablando de la mujer virtuosa, comparando con la sabiduría. Pero cuando nosotros lo comparamos realmente a lo que nosotros tenemos como esposas, pues siempre hay que darle ese valor. Y son valores grandes, como lo compara aquí Salomón, con piedras preciosas, como una nave muy hermosa, muy buena, que tiene un mercader, como es una mujer trabajadora. Y esos versículos nos sirven mucho cuando a ustedes les toque una exhortación, animar a un hermano que dice, estoy cansado de mi esposa. Y sencillamente está cansado porque sí, o porque tal vez ya puso sus ojos en otra mujer, o porque hay muchas circunstancias que podemos vivir y que tal vez nosotros como hombres podemos entender que a veces puede pasar. Pero estos versículos van a animar al hombre que piensa de esa manera, de que tiene una mujer virtuosa en su casa, que es un regalo de Dios, y lo cual, como dice acá, pues vamos a alabarla, vamos a decir que es bienaventurada, pues es la madre de nuestros hijos, es la madre de sus hijos, hay que amarla. Entonces, con estos versículos estamos viendo que son claves para poder usarlos en algún momento dentro del matrimonio. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿O podemos continuar con otro hermano que lea Primera de Pedro 3, del 1 al 7? Dale, Benja. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas tantas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, mi hermano. Ahora, aquí dentro del matrimonio, ustedes necesitan detectar cuando hay problemas dentro de un matrimonio, una pareja, ¿qué está fallando? Porque Dios
designó perfectamente el papel del hombre y la mujer. Aquí vemos ese papel, ¿cierto? Como habla primero la mujer, estén sujetas a su marido. Para que podamos entender lo que la Biblia quiere enseñarnos acá, un barco, no importa si tiene pasajeros, si es de carga, pues ese barco necesita un capitán. El capitán es el que está viendo la ruta, es el que dice si va a vapor, a estribor, usan pues el idioma navegante. Yo no soy muy experto en eso. Pero para que el capitán pueda llegar a su destino, necesita de un ayudante, de una ayuda idónea, ¿cierto? Y eso es lo que significa la esposa estar sujeto al marido, o sea, va a seguir, va a respetar esa cabeza que tienen. Pero esto es como decimos nosotros, usted me da, yo le doy, esto es de lado en lado. ¿Cuál es la clave del matrimonio? El hombre estar pensando cómo hacer feliz la mujer estar pensando cómo hacer feliz al hombre. Entonces, aquí que vemos con una mujer que sabe estar sujeta al esposo, de que va a ser ejemplo para otros. Mire lo que vemos acá. Aquellos que no creen a la palabra van a ser ganados. Y por eso, ¿se acuerdan en los tiempos de Noé, cuando estuvimos viendo este pasaje de Génesis 6, que vimos en ese pasaje que la verdadera motivación de haberse casado es que vieron las mujeres hermosas físicamente? Pues es verdad, algo nos va a traer por los ojos. Recuerden que la luz del cuerpo son los ojos, por ahí entra todo. Algo físico nos va a traer de esa persona. Pero como creyentes, más que físico, nos enseña San Pedro en el versículo 4 que hay que ver el corazón, ¿cierto? Un espíritu afable, apacible, es decir, una mujer que es tranquila, una mujer que es fácil la convivencia, y pone el ejemplo de Sara. Pero nos habla a nosotros. Y ojo esta última parte, versículo 7 es muy importante, que a veces lo pasamos por encima. ¿Qué dice? Vamos a vivir sabiamente con nuestras mujeres. Pero ojo con esta frase que usa Pedro, tratándola como un vaso más frágil, un vaso de vidrio. Sabemos que lo dejamos caer, se quiebra. Por eso, cuando hay maltrato psicológico del hombre a la mujer, cuando el hombre abusa de la mujer en todos los sentidos, porque eso lo podemos ver, cuando el hombre no cuida a la mujer, no tiene ese amor sacrificial, está pecando. Y mire, si esta esposa es hermana en la fe, no la estamos tratando como coheredera de la gracia. Y resalta en la parte final del versículo, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Palabras más, palabras menos. Si yo digo que soy creyente, le doy mala vida a mi mujer y realmente estoy pecando, Dios no está escuchando mi oración. Y eso es algo que necesitamos siempre exhortar. Cuando un hombre trata mal a su mujer, llévelo a este versículo bíblico. Tu relación con Dios está mal y está tan mal que no escucha tu oración. Benjamín. Amén, profesor. Gracias por sus aportes. Tengo una pregunta. Está argumentada en el versículo número 3. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos de lujo. Básicamente la pregunta del argumento es lo siguiente. Me he encontrado con algunos creyentes un poco confundidos con respecto a cómo debe vestirse la mujer. Y usted me aclaró esa duda, es lo espiritual. Pero algunas organizaciones las hacen ponerse en, qué sé yo, cubrir el cabello, ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo argumentar bíblicamente que están equivocados? Claro, tienes que llevarlos al contexto, porque por ejemplo aquí no está hablando de cómo vestir la mujer o cómo tiene que vestirse, está comparando Pedro de que cuando estamos viendo a nuestra esposa, una mujer, no vamos a basarnos, ¿cierto? Por lo que es por fuera, sino a basarnos por lo que es por dentro. Es la enseñanza que da estos versículos. Y, disculpen,
Y en la otra respuesta, pues yo sé que ustedes la pueden dar mejor con el tema del legalismo, porque no hay ningún versículo en la Biblia que mande o prohíbe cómo vestirse. Claramente, en un juicio cristiano, pues una mujer cristiana va a saber cómo vestirse, ¿verdad? En el juicio cristiano, pero no podemos tener ningún versículo bíblico. Y cuando te pase eso, pues podemos decirle a esas personas, muéstrame el versículo bíblico en los cuales ellos se basan y es la oportunidad de leer todo el contexto con él, todo el capítulo, y así poder explicarle qué está enseñando. Por ejemplo, aquí en Corintios más adelante vamos a tratar ese tema que tiene que ver con la adoración y vamos a hablar los famosos versículos que la mujer vista como mujer y el hombre como hombre, porque Pablo dijo eso lo vamos a estudiar más adelante, pero siempre hay que llevarlos al contexto. ¿Bien hasta ahí? Amén. Amén, excelente. Pues, muchas gracias de enterarme que no estaba equivocado. Gracias por su apoyo. Continuamos con Mateo 5, 27 al 30. ¿Quién desea leerlo? Yo puedo leerlo, pastor. Claro que sí. Dale, Eduardo. Mateo 5, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya la adulteró con él en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien. Ahora, esos versículos bíblicos, pues nos enseñan que hay una diferencia entre admirar y desear. Nosotros podemos admirar una mujer, en el caso de nosotros, y decir, esta mujer está bonita, está bien vestida, o su peinado está bonito, pero necesitamos ser muy responsables, porque si estamos deseando, es decir, que empezamos a decir, es que esta mujer está muy querida para salir con ella, para buscarla y todas estas cosas, o querer tener vida sexual con esta mujer, pues hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos pecando. ¿Y qué nos enseña aquí Jesús en el Sermón del Monte? Pues esta comparación. No solamente el cometer el adulterio es algo físico, es decir, no solamente tiene que ver con la relación sexual, sino que él va más allá, el codiciarla, ¿verdad? Ya adulteró con ella en su corazón. Y eso es muy importante practicarlo dentro del matrimonio, porque los ojos del esposo, los ojos de la esposa deben ser para cada uno de ellos. Lo aprendimos en Corintios. El deseo del hombre sea para la mujer, el deseo de la mujer sea para el hombre. Lo vimos. Cuando Jesús está hablando de esta comparación, él literalmente no está diciendo que tenemos que sacarnos los ojos, cortarnos las manos, los pies, no. Lo que está diciendo Jesús es que hay que quitar todo lo que trae tropiezo. Llega una pareja y tienen problema matrimonial y la esposa dice, es que mi esposo está saliendo con otra mujer, o yo tengo evidencias de que él está coqueteando con otra mujer. Y bueno, estos aparatos han traído muchos problemas a los matrimonios, porque lastimosamente muchos caen en el juego de estar mandando mensajes a mujeres o mujeres a hombres, y bueno, todos sabemos en qué puede parar todo esto. Una buena aplicación de esto, pues, ¿qué es lo que hay que cortar? ¿Qué es lo que hay que quitar? Pues tal vez si yo no soy capaz de dominar o controlar esto, pues es mejor quitar. ¿Qué vale más? La relación del matrimonio que no depender de esto. Entonces, muchas veces también hay que quitar personas de la vida. Si es que esta persona es mi jefe y me seduce y yo me estoy dejando llevar, pues si tocó perder el trabajo, es mejor perder el trabajo y no el matrimonio. Son ejemplos que podemos citar y ustedes pueden usar estos versículos bíblicos
para esa situación. Con la misma idea, vamos a 1 Corintios 6, del 13 al 20. ¿Quién desea leerlo? Primera de Corintios 6, del 13 al 20. Pastor, Dale, Lester. 1 Corintios 6, de 13 al 20, me dijo. ¿No? Así es. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Interesante que entendamos la palabra fornicación. La palabra fornicación, en un sentido amplio, significa inmoralidad sexual. Entonces, esa palabra fornicación en el griego la podemos usar para el adulterio. Y en el griego literalmente es pornos, porneía. La palabra porno, pornografía, viene de este término. Entonces, aquí se aplica todo lo que tiene que ver con una vida pecaminosa, con algo que está en contra del sexo. Recuerden lo que vimos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7, ¿cierto? Tratar a nuestras esposas como un vaso frágil. ¿Y por qué les menciono esto con esos versículos? Porque cuando hay cualquier depravación sexual del esposo, pues hay que aplicar estos dos versículos. Ustedes pueden combinar. Mira, ¿qué te dice la Biblia? Cuida a tu esposa como vaso frágil. Y ahora mira, ¿qué somos nosotros? Templos del Espíritu Santo. Y cuando dice, ¿podemos huir de la fornicación? Sí podemos, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Eduardo. Pastor, sobre un tema muy álgico también que me aclares, por favor, la duda, es la masturbación. Como podemos ver en nuestros jóvenes muchas veces, sé que la pornografía es un tema que lleva mucho a eso, ¿no? Pero la masturbación también parece ser algo fuera del matrimonio, que algunos, digamos, sexólogos dicen que es parte natural de la evolución de la cabeza del joven por las hormonas y todo eso. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar eso, que verdaderamente me parece pecado, porque va contra ciertos principios de una relación sexual sana? Es más, hay mucha distorsión. ¿Me podrías aclarar ese punto, por favor? Gracias. Claro que sí. Y sí, estamos de acuerdo. La masturbación es un pecado, porque cuando estamos hablando de la relación sexual, pues Dios la puso entre dos, hombre y mujer. Y cuando hay la masturbación, pues hay el pecado del egoísmo, ¿cierto? El de saciarse a sí mismo. Y eso, la Biblia en otros pasajes habla del dominio propio. Hay que enseñar a tener el dominio propio, no solamente en nuestro temperamento, sino también es muy amplio ese dominio propio, también en la parte sexual. Entonces a los jóvenes, a nuestros hijos, hay que enseñarles y guiarlos primero. Pues si Dios levantó al Señor de entre los muertos, pues cómo no nos va a poder ayudar a salir de estas tentaciones, ¿verdad? Y es una pelea constante, pues ninguno podemos salir limpios de este pecado, porque lastimosamente en la época de la juventud, de la pubertad,
toda esa energía que teníamos, todo es nuestra falta de instrucción, pecamos de muchas formas de esta manera, pero más sin embargo hay que enseñar ahora que sabemos, ¿cierto? Y muy bien eso, todo depende de lo que vean y o con quién hablan, con cuáles son las conversaciones con los amigos, todas estas cosas, porque eso viene mucho de lo que uno conversa en la calle o lo que usted ve en la televisión. Acuérdese, los ojos es la luz del cuerpo y todo lo que vemos, eso va entrando la información y pues, pero hay que ayudarles y animarles, ¿bien? Muy bien, continuamos con más textos bíblicos, Colosenses 3, 5 al 8. Amén. Dale, ¿Puedo? claro que sí. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 8. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en él. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Muy bien, gracias hermano. Aquí está hablando de nuestra vida de santificación. Recuerden, tenemos vida de justificación, vida de santificación. Usted está aconsejando un matrimonio y cuando usted se da cuenta, ya sabemos la palabra fornicar, ¿cierto? Cualquier impureza sexual. Cuando estamos hablando de pasiones desordenadas, estamos hablando de la masturbación también. Recuerden, los que practican el sexo anal. Y otra vez, hay que cuidar a la esposa como un vaso frágil. El ano no fue hecho para eso. Sabemos para qué sirve el ano, ¿cierto? Para expulsar la materia fecal. No tiene otra función. Y sabemos que pues tenemos un médico que puede constatar eso. Cuando hay vida sexual anal, pues se daña los órganos internos de la mujer, ¿cierto? Su colon y todo lo que puede pasar. Entonces ahí están las pasiones desordenadas. Hay que tener mucho cuidado. También, otra vez, las mujeres o el hombre no es un objeto sexual, porque hoy en día muchos creen que es cuando yo quiera, no, para eso está el diálogo, para eso está, pues, realmente si una pareja se ama, pues la vida sexual va a ser algo muy genuino, no va a ser nada obligado. La avaricia, ¿y qué tiene que ver la avaricia aquí? Pues aquellos que tienen tantas cosas de querer tener más mujeres, o una mujer que es casada quiere tener más hombres, eso es avaricia, ¿verdad? ¿Y qué muestra todo esto? Es idolatría, es un pecado contra el primer mandamiento. Y muchas veces eso es idolatría secreta. Recuerden que hay idolatría abierta, idolatría secreta. Idolatría abierta, cuando vemos algo y lo adoramos, nos postramos delante de esto. El ejemplo lo vemos cuando se carga una imagen y se adora. Idolatría secreta, lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces podemos alimentar estos pecados en nuestro corazón. No podemos engañarnos. Por eso, ¿qué nos dice la Biblia? Que vivamos como hijos de Dios, porque si nosotros no vivimos como hijos de Dios, pues ¿qué va a pasar? La ira de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces, eso hay que usarlo como ley, esos versículos, cuando alguien está diciendo, es que a mí me gusta hacer el amor de esta manera, y cuando usted se da cuenta, pues literalmente es un animal, quiere acabar con la otra persona, ¿no? O el famoso el sadismo o el masoquismo, no. Quinto mandamiento, hay que cuidar la vida de los demás. Entonces estos versículos son muy claros para eso y hay que presentarlos así. ¿Preguntas, comentarios? Eduardo. Perdón molestar, pastor. El tema avaricia, quizás esté un poco equivocado, aparte lo relacionaba yo personalmente mucho al tema económico, ¿no? De una persona avara o que quiere tener más y más y más, o de repente estoy confundido, ¿no? Con el término, no sé si estoy mal.
Sí, ¿Cuál sería verdaderamente? diste la palabra clave, querer tener más, ¿cierto? Entonces, en la vida de matrimonio, la avaricia es querer tener más también, que tiene que ver con querer tener más mujeres o las mujeres más hombres. Por eso, la codicia y la avaricia van juntos, ¿cierto? Y cuando estamos hablando, uno de los ladrones de la felicidad, cuando hablamos uno de los ladrones de la felicidad, porque son dos ladrones de la felicidad, el egoísmo y el otro es la avaricia. ¿Y por qué la avaricia roba la felicidad? Porque siempre queremos tener más. Y cuando queremos tener más, muchas veces lo más no es nuestro, no es nuestro. Y en ese caso, una mujer, ¿sí? En el caso de nosotros. Entonces, el concepto de avaricia es eso, querer tener más. Y no solo lo económico, es en todo. En todos los ámbitos podemos usarlo. ¿Bien? Gracias. Vamos a Génesis 41, 25 al 36. Y aquí ya vamos a entrar al campo de la economía. ¿Sí, Sergio? Lo escuchamos, Génesis 41, Sí. versículos 25 al 36. Génesis 6, 21. 41, Génesis 41, versos 25 al 36. Bien. Pido disculpas que el internet no está muy bueno. Tranquilo. José le dijo al rey, los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, los mismos que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que salieron detrás de aquellas son también 7 años, los mismos que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Dios quiere que su majestad sepa lo que él está a punto de hacer. Egipto va a tener 7 años de abundantes cosechas, pero después vendrán 7 años en que no habrá que comer. Cuando eso suceda, nadie se acordará de la abundancia que antes hubo. Habrá tanta hambre que acabará con el país. Su majestad tuvo el mismo sueño en 2 formas distintas, y eso significa que Dios ha decidido hacerlo, y lo va a hacer muy pronto. Yo le sugiero a su majestad que busque a alguien muy sabio e inteligente y que lo ponga a cargo del país. También le sugiero que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Durante los 7 años buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento que quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto, así el país no quedará arruinado por el hombre. Eh, Muy bien. Gracias, hermano. Ahora, esto entra dentro de la práctica de la compañía. Recuerden, propósitos del matrimonio, la compañía. Cuando hay infidelidad económica, ¿y qué es la infidelidad económica? Cuando el hombre no le cuenta, por ejemplo, a la mujer sus negocios o sus deudas, o se gasta más de lo que se va a gastar. Entonces, nosotros, ¿qué necesitamos apuntar con esta historia bíblica? Pues hacer hombres como José, hombres prudentes y sabios, y en la economía. Nosotros vamos a empezar pues con el ejemplo de dejar de ser emocionalistas. Nosotros somos muy emocionalistas para comprar. Nosotros somos muy emocionalistas para hablar y pensar cuando es el tema del dinero. En el hogar, pues debe ser diferente. Si el hombre es el que entra la comida a la casa, pues la mujer, ¿cómo va a ayudar?
de que realmente esa comida alcance para el tiempo que ambos hablaron. Es decir, si hablan juntos, porque el matrimonio es de mucho diálogo, es que yo puedo dar la comida para 8 días o 15 días o 20 días, o yo puedo comprar la comida para un mes, pues ¿cuál va a ser el trabajo de la esposa? Hacer de que esa comida rinda un mes, aunque a veces van a pasar cosas, pero hay que ser muy conscientes. ¿Qué cosas pueden pasar cuando hay un invitado extra o algo extra que haya sucedido? Pero ¿cuál es el punto? De que en los matrimonios hay muchos problemas financieros por no ser prudentes, por no ser sabios. Y bueno, pues al menos que algunos de los que estemos aquí digan, bueno, yo estoy muy bien en lo económico, pero sabemos lo difícil de la economía, cómo pues hay deudas grandes, pero muchas deudas las hacemos o las hacen los matrimonios al escondido y eso trae problemas. Entonces, siempre que como pareja vaya a hacer un préstamo, qué bueno hablar los dos, hombre y mujer, y ponerse de acuerdo. Qué bueno si tienen un plan para hacer en el futuro, construir una casa, comprar un carro, llevar los hijos a la universidad, todo eso, hablarse cómo lo van a hacer financieramente. Y no ser, pues, nosotros en Colombia usamos el término, una palabra que significa conchudo. ¿Y qué es una persona conchuda? Es aquella persona que es un perezoso. Ser perezoso es pecado. Es el que no quiere trabajar, el que es un parásito. Un conchudo es un parásito que deja que la otra parte trabaje, trabaje, trabaje y yo no hago nada. Al contrario, antes gasto y gasto o no ayudo por ahorrar. Mucho cuidado, eso es pecado. Eso es pecado, la pereza es pecado. La Biblia muestra la pereza como un pecado. Recuerden San Pablo, por allá dice, en mi mente no tengo el texto, sé que es en Tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que no coma. Entonces es muy claro eso. Que los problemas financieros hay que arreglarlos sabiamente y prudentemente y hablar de un plan. Por ejemplo, hay parejas que se van a casar y tienen, por ejemplo, 30 años, uno, el otro tiene 35, o sea que ya tienen cierta vida laboral. Es muy bueno que antes de que se casen, ellos hablen cuál es su situación económica, cuáles deudas tienen, para que cuando estén dentro del matrimonio no vayan a haber problemas por eso. Entonces va a decir el uno, es que usted no está apoyando lo que tiene que apoyar. Y la otra dice, no, es que yo tengo esta deuda. Ay, yo nunca lo sabía. Y esto va a traer problemas, la comunicación. En cambio, si yo sé que hay esa deuda, bueno, pues ya sabemos que vamos a trabajar para eso. ¿Preguntas, comentarios con este tema? Y otra vez, estoy poniendo algunos ejemplos, pero pueden pasar muchas cosas más que ustedes sabiamente van a usar estos textos. Sergio. Gracias. Como dice Génesis 2:18-25, la mujer es una ayuda idónea. Y muchas veces las tarjetas de las casas comerciales no hacen una mala jugada, porque uno se sobreendeuda y gasta más del presupuesto de lo que puede entrar en el matrimonio. Y el matrimonio es un complemento, es contarse las cosas, ayudarse mutuamente, llevar un gasto, hacer un gasto mensualmente, de ver lo que entra, de ver los gastos y cuánto es lo que yo puedo gastar en cosas extras. A lo mejor un regalo para la esposa, algún regalo para la esposa, pero siempre llevar un cálculo adecuado a nuestros gastos y no excedernos más de lo que nosotros podemos ganar. Gracias, Benjamín. Gracias, hermano Jesús. Bueno, en nuestras vidas es muy importante la verdad y todos tenemos claro que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Independientemente de lo económico, también uno tiene que tener en cuenta su aspecto religioso con la persona que vaya a convivir y ser muy claro. Básicamente la comunicación es fundamental, porque hay que tener en claro dos situaciones. Nuestra salvación no depende de nosotros nuestro estado natural sin Dios es que somos enemigos de Dios, ¿cierto? Y que nosotros no podemos convertirnos nosotros mismos. Por eso es lo fundamental
de la verdad, tener en cuenta la obra de Cristo, como nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Eso es muy importante también, hermano. Muy bien. Vamos a buscar, no sé si Sergio volvió a levantar la mano. ¿Ya? Sí, quería también decir que también es muy importante que nuestra vida matrimonial o nuestra vida de noviazgo sea con una esposa que haya crecido en las enseñanzas de nuestro Señor, porque va a ser más fácil tener una muy buena comunicación y ponerse de acuerdo en llevar las finanzas a buen puerto. Es muy distinto conocer a una esposa o a un esposo que no conoce los caminos del Señor y no lleva la vida de santidad que Él merece, porque están acostumbrados a gastar más, a vivir de lujos y a vivir de apariencia. En cambio, la vida del cristiano es una vida humilde que vive para el Señor, pero siempre vive para complementar su casa y para ayudar a su casa. Muy bien, gracias. Continuamos el siguiente texto. Buenas noches, Lisbeth. Puedes leer Mateo 6, 25 al 33. Buenas noches, pastor y hermanos. Sí, puedo leer. Déjenme un minuto buscarlo. Ok, Mateo 6, del 25 al 33 dice, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo. Ellas no siembran ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense en cómo crecen los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe lo que necesitan. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Muchas gracias. Los cristianos, el Espíritu Santo nos da el don de la conformidad. ¿Y qué es la conformidad? San Pablo lo enseña muy bien en su carta a Timoteo. También lo enseña muy bien cuando escribió a los colosenses perdón, a los filipenses. A los colosenses, no, a los filipenses. ¿Y qué significa ser conforme? Ser felices con lo que tenemos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que queremos tener todo lo que el otro tiene. Nosotros tenemos un defecto por nuestra carne pecaminosa, y es estar comparándonos con la vida de los demás. Hay una frase que es muy interesante aquí. Si no puedes tener lo que deseas, entonces desea lo que tienes. Y eso es muy importante, porque si nosotros, una vez más, aprendemos a ser felices con lo que Dios nos da, pues vamos a evitarnos muchos problemas en este mundo. Por eso, en estos versículos, mire cómo Dios provee la comida, la bebida y el vestir. Y Él también nos provee el techo. Cuando oramos el pan nuestro de cada día, no solamente pedimos y damos gracias a Él por lo que Él nos da para el sostenimiento de este mundo, sino que también pedimos para que podamos tener trabajo, el gobierno pueda hacer cosas para que nuestro billete tenga valor y poder hacer otras cosas. Por eso, dentro del matrimonio es muy importante siempre hablar de este tema, la mayordomía.
¿Y qué es la mayordomía? Es saber cómo administro los tesoros de Dios. Y los tesoros de Dios son el tiempo, el dinero y los dones. Pero aquí estamos hablando del tesoro del dinero. Nosotros estemos confiando de que vamos a buscar el reino de Dios y su justicia, y lo otro será añadido. ¿Qué es lo añadido? Lo que necesitamos para vivir. Entonces, cuando hay problemas de mayordomía, cuando hay problemas con todas estas cosas económicas, estos pasajes bíblicos pueden ayudarnos para una consejería y enseñarles a nuestros hermanos, y claro, enseñarnos nosotros también, aplicarlo nosotros, de que Dios cumple su promesa. No hay justo que nunca va a mendigar pan. O sea, nosotros como creyentes nunca vamos a mendigar pan. Y otra vez, ser felices con lo que tenemos. Continuamos con esta maratón de pasajes. También tiene que ver del dinero. 1 Timoteo 6, versículos del 6 al 10. Patricio, que entró, Amén. puedes leer 1 Timoteo 6, del 6 al 10. ¿Y qué andamos buscando? Del 6 al 10. Así dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todas las males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muy bien, entonces aquí de nuevo llegamos a el don del contentamiento, ser felices con lo que tenemos. ¿Qué es la piedad? Pablo en Timoteo enseña, la piedad es la obra de Jesucristo, es la salvación por gracia. Y cuando nosotros estamos conectados a Cristo, pues vamos a entender que es ser felices con lo que tenemos. Y subrayen el versículo 8, teniendo sustento y abrigo, ¿cierto? Estemos contentos. Porque la codicia, otra vez, el querer tener más y más sin control, ¿qué nos va a traer? Destrucción, perdición. Se puede perder la fe. Por eso hoy en día, lastimosamente, hay matrimonios rotos por estos temas. Hoy en día, lastimosamente, el esposo o la esposa se suicida porque no aguantan esa presión de las deudas, de esa situación tan dura que viven muchos. Disculpen que a veces yo sufro de alergias, y cuando pasan carros que hay mucha gasolina, me dan ganas de estornudar, pero bueno, se fue el estornudo. Entonces, esto es muy importante, saber usar estos versículos. Y sobre todo cuando hay problemas económicos, ayudarles. Y lo más importante es que nosotros necesitamos tener en cuenta lo que la Biblia nos dice. Continuamos con nuestras historias, pero ya vamos a hablar de los hijos. Ya hemos hablado del matrimonio, ya hemos hablado de la vida sexual, ya estamos hablando de la economía, ¿sí? Hemos hablado un poco de tratar a la mujer como un vaso frágil y todos estos temas, pero ahora vamos a ir al tema de los hijos. En 1 Samuel, no lo vamos a leer porque es largo, yo sé que ustedes ya lo leyeron, pero es interesante ver esto aplicado a los hijos. Sabemos de Ana, que ella era esposa de Elcana, y Elcana tenía dos mujeres, y una de ellas era Penina.
Y cuando ellos iban a llevar sacrificios, pues Penina se burlaba de Ana porque no podía tener hijos. Ana estaba en el templo orando, puesto que Penina siempre se estaba burlando de ella, siempre la humillaba. Y el sacerdote Elí creyó de que Ana estaba ebria porque la veía que movía sus labios y se le acercó, pero realmente ella estaba orando a Dios. ¿Y que estaba pidiendo? Un hijo. Y nos dice un versículo que es muy importante, que me gusta mucho, en el versículo 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea que esa oración, ella en la confianza, que el Padre escuchó su oración, se fue contenta, tranquila. Y esa oración fue contestada. La leemos en el versículo 20, de 1 Samuel, que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, los hijos siempre hay que verlos como una bendición. Y el Salmo 128, vamos a leerlo. ¿Quién desea leer el Salmo 128? Es corto, son pocos versículos. Sí, Dale. espérame, que se me salió. Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será, bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Muy bien, entonces la palabra bienaventurado sabemos que es aquel que su nombre es bien dicho. Y el bienaventurado, aquel que el nombre es bien dicho de parte de Dios, de Jehová, teme. Temer a Jehová es la aplicación al primer mandamiento. Ahora, mire la comparación que hace el versículo 3 y 4. La mujer como una vid, la vid que es el fruto del vino, la uva, da muchos viñedos, pero también compara a los hijos como plantas de olivo que están alrededor de la mesa. Y esa comparación en cuanto a los hijos es que el olivo empieza a dar frutos más o menos a los 6 años y entre más viejo es más fructífero. Entonces, una de las cosas que aprendemos comparando esto con los hijos es que nosotros a nuestros hijos podemos enseñarles siempre. Y cuando desde pequeños les ofrecemos la palabra de Dios, pues van siempre a crecer con esa palabra en su mente. Así, en la juventud, desafortunadamente algunos se descarrían y todo ese tema, pero siempre vamos a confiar que escucharon la palabra de Dios. Entonces, tener hijos es como tener una planta de olivo en la mesa, muy bendecidos, vamos a tener buen olor, y es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a los hijos. Son una bendición. Pero también hablando de los hijos, es muy interesante saber cuál es nuestra responsabilidad como padres. Vamos a buscar Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. No hemos escuchado a Zoilo leer. Amén. 21. Y del 18 al 21. Bien, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva, y pedirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde,
no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo pedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Amén. Gracias. Los otros versículos podemos usarlos si quieren practicar el aborto, hay que enseñar, no, los hijos son una bendición. Hay que enseñar a aquellos que no quieran, se casan, pero quieren cambiar los hijos por mascotas. No, Dios da hijos para el matrimonio, no mascotas, en eso hay que ser muy claros. Pero aquí estamos viendo una aplicación de la ley moral, o sea, el cuarto mandamiento con la ley civil. ¿Y por qué estamos viendo esta aplicación? Cuando ustedes tengan un caso de que un hijo es desobediente, aquí la palabra contumaz es que es irrespetuoso, ¿cierto? Como vemos acá, usa la palabra glotón, es un borracho, es un hijo que no obedece, pues vemos la consecuencia que la Biblia enseña. Recuerden lo que enseña la Biblia en Romanos 6, 23, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. De la paga del pecado es la muerte. Aquí vemos esa aplicación. El hijo que no obedece el cuarto mandamiento, que merece la muerte y es apedreado y morirá. Entonces, hoy en día no tenemos ese mandato de apedrear los hijos contumaces y rebeldes, pero sí se pueden mostrar esos versículos bíblicos para enseñarle a estos hijos que no obedecen a los padres que su pecado es serio, que su pecado lo puede llevar a la muerte eterna, lo puede llevar al castigo eterno en el infierno. Entonces, este versículo lo podemos usar de ley para un hijo que no hace la voluntad de su padre. Pero vamos a ver, y este otro pasaje también voy a contar la historia, que es un poco largo, igualmente la lectura, pero ustedes también hicieron su lectura. Y ya aquí vemos es un papá alcahuete, un papá o unos padres que ven que sus hijos hacen maldad y no lo corrigen, no lo exhortan. Otra vez, Samuel ya era hombre más grande, ese día lo llamó Jehová, la palabra de Dios se escaseaba en esa época, ¿por qué? Porque el sacerdote Elí, pues no fue un sacerdote que cumpliera bien su función de ser sacerdote y de ser padre. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 de 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 nos dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Los hijos de Elí eran sacerdotes y uno de los oficios de los sacerdotes eran los sacrificios. Y ellos tenían que saber, el sacrificio era holocausto, o sea, que se quemaba toda la ofrenda a Dios. Había sacrificios de paz, tenían que cortar una parte del animal. Estudiamos Levítico y nos damos cuenta de todas las clases de sacrificios que había. Y los sacerdotes eran una especie de carniceros. Ellos sabían muy bien qué parte era para Dios y qué parte era aún para ellos, porque habían ofrendas que también eran para ellos poder vivir. Pero los hijos de Elí pusieron un garfio al cuchillo, entonces ellos cuando metían el cuchillo a la carne, con el garfio sacaban de la carne que le correspondía a Dios. La gente no se daba cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Elí sabía eso. Y Elí nunca les exhortó, nunca les mostró su pecado. ¿Y dónde murieron ellos? En una guerra con los filisteos. También murió Elí. Perdieron el arca del pacto y fueron hijos que su padre falló en exhortarles. Nosotros necesitamos exhortar a nuestros hijos, no porque seamos mejores que ellos, es porque queremos que anden por el camino de la salvación. Y no seamos como Elí, padres alcahuetes. Entonces, muchas veces hay problemas entre los padres y los hijos. Necesitamos entender de quién es el problema. ¿Del hijo que es muy desobediente o del padre que son muy flexibles, que a todo le encuentran una respuesta, o hay padres que uno los ve mucho, ven el problema y es como si no fuera con ellos. Y su hogar en fuego, quemándose, y dice, aquí no pasa nada.
Pero entonces hay que ir con la palabra de Dios, contar estas dos historias bíblicas y mostrar la gravedad del pecado. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá con estos pasajes? Sergio. Sí, que la historia de Eli es una historia bien particular y de mucho enseñar. Proverbios 29:8 en adelante dice que el que cría hijos sabios será sabio, pero el que cría hijos mal criados pasará vergüenza. Y Proverbios 18:1 dice que el tonto no escucha consejos, pero el sabio acepta los consejos. Entonces uno como padre tiene el deber de darle buenos consejos a los hijos, aunque no quieran extender. Siempre hay que tratar de enmendar y hacerle ver el camino y hacerle ver que el camino por el cual debe andar y hacerle ver con ejemplo. Si pisa un mal camino, él va a tener que ser culpable de sus propios actos, porque nosotros como padres ya le advertimos lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Lisbeth. Sí, pastor, tenía una duda y también qué se podría o cómo se actúa en cuanto a la crianza de los hijos, porque en la actualidad que estamos y frente a las leyes que ha creado el mismo humano, distorsionan, ¿no? Entonces, yo escucho muchos casos que ahora ya no les pueden castigar a los niños porque es un trauma psicológico, o o también hay que ser pacificadores o sumisos con los hijos o amigos ya con los hijos. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es la mejor forma para criar a los hijos actualmente en la sociedad que estamos? Claro que sí. Y aplicamos el primer versículo, que es un versículo clave. Hay que obedecer a Dios y no a los hombres. En Hechos escuchamos de eso en 2 oportunidades y vamos a escuchar a Dios y vamos a obedecerle a Dios. Y la disciplina es muy importante. Criar hijos es difícil, en esos tiempos es difícil y hay en unos estudios dicen que cuando los niños son pequeños hay problemas pequeños, cuando son grandes hay problemas grandes, pero la disciplina hay que darla. Y hay que mostrar, porque no es solamente su vida en este mundo, recordemos que el cuarto mandamiento es el único mandamiento con promesa, sino que también es su vida espiritual, porque si están practicando un pecado, hablando de la desobediencia o hablando de que los padres van a hacer lo que los hijos quieren, es que el trabajo de los papás es la autoridad. Por eso cuando un hijo nos diga, es que yo no te quiero, es que los hijos no tienen por qué querernos a nosotros. Los hijos necesitan es obedecer y nosotros los amamos. Eso es, así es como funciona esto. Entonces, lo bueno de la Biblia es que se aplica a todo momento. Y si alguna vez toca hablarle hacia los hijos, y si me toca irme a la cárcel porque te estoy disciplinando, me voy a la cárcel, porque yo no quiero que usted se pierda. Si me toca pagar una multa por disciplinarte, pago una multa. Mire, una experiencia aquí en Medellín, una madre reprendió al hijo y el hijo fue a la policía a demandar. Y la policía lo llevó porque aquí hay policía de menores, de infancia. Y la policía de infancia fue, y claro, citaron a la señora, y la señora hermana la fue muy bien parada. Ella primero vino donde nosotros, oramos y dimos alguna asesoría para poder defenderse. Y le dijeron a ella, usted no puede tener a su hijo. Y ella dijo, lléveselo, encárgueselo. Y miren lo que pasó a los 8, el niño no duró 8 días allá donde lo llevaron, que era un lugar, un albergue. No duró 8 días, a los 8 días estaba llamando a la mamá pidiéndole perdón, recíbame en la casa, recíbame. Bueno, pediste perdón, vas a volver a la casa. Entonces, no tengamos miedo en cumplir lo que la palabra de Dios dice. Recordemos los versículos que leyó Sergio, son muy apropiados y es por el bien de ellos, no solamente para este mundo, sino también para la vida. Benjamín, la vida eterna, perdón. Benjamín. Gracias, hermano. Bueno, realmente usted fue muy claro y no queda mucho por agregar, ¿no?
algo por experiencia como nivel de testimonio, puedo también argumentar que la sobreprotección no es buena. Y todo lo contrario, pues obviamente que tampoco, ¿cierto? Pero el Señor en el camino de la vida y con mucha fe, Él nos da en el momento justo la oportunidad de intervenir en la vida de ellos y los medios, inclusive a pesar de las distancias, y muchas veces, por lo regular siempre, somos acertados. Entonces es muy importante nuestra fe a este nivel con los hijos, ¿no? Porque nosotros no podemos estar las 24/7 horas del día junto a ellos, protegiéndolos, o en el escaso extremo, pues olvidándolos. Amén. Hay algo para continuar con Proverbios 6. Los hijos son como elevar una cometa, ¿cierto? Todos entendemos qué es la cometa, es algo que podemos llevar al aire y poder, ella está allá, aquí hacemos cometas de papel, de tela, tal vez ustedes la conozcan con otro nombre, pero ¿a qué va el ejemplo? Cuando usted está elevando la cometa, usted necesita ir soltando hilo para que ella avance, pero cuando ella tiene mucha fuerza, muchas veces hay que empezar a traerlo, ¿cierto? Porque entre más fuerza ella tenga, pues va a pedir más hilo y va a llegar un momento dado que no vamos a tener más hilo. Y es ahí donde se va a reventar, se revienta la cometa y la perdemos. Entonces el tema de los hijos, aplicando lo que dice Benjamín, es soltar la cuerda e ir trayendo la cuerda. Soltarla y traerla. Soltarla y traerla. Y enseñar a nuestros hijos para que vayan teniendo madurez. Y ese es el mejor ejemplo que podemos aplicar. ¿Hasta dónde soltar? Nosotros conocemos a nuestros hijos. Sabemos hasta dónde soltar. ¿Cómo empezar a traerlos? Nosotros conocemos a nuestros hijos. Hay unos que, bueno, uno les habla una vez, hacen caso. Hay otros que si hay que sobarles el polvo, hacen caso. Hay otros que, bueno, hay que ponerle castigos más fuertes para que hagan caso. Ahí estamos trayendo. Ya se reposó, lo soltamos a ver cómo le va. Vamos a Proverbios 6, 20 al 24 que nos dice. ¿Quién desea leer? Bueno, Dale, Zoilo. guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas y te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las represiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Amén. Muy bien. Y aquí también ese versículo complementa lo que estamos viendo. Siempre que reprendemos a nuestros hijos, hay que llevarlos a la palabra de Dios y explicar por qué lo reprendemos, porque pecaste de esta manera. Pecaste contra el cuarto mandamiento, pecaste contra esto. Y raye 3 palabras claves en estos versículos. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Guarda o guardar, atar y guiar. Esas 3 palabras son muy importantes y las podemos usar para nuestros hijos. Es guardar que el mandamiento, o sea, la palabra de Dios, que lo aten en su corazón y realmente confiemos, porque como padres, yo reconozco mi pecado. Como padre muchas veces no confío en la palabra de Dios cuando con mis hijos, y cómo demuestro de que no confío cuando veo que es cierta hora y no han llegado y no soy capaz de dormir, o cuando a veces uno quiere saber dónde están y no contestan el celular, empezamos a desesperarnos. Entonces, ahí es donde demostramos nuestra desconfianza, pero con la obra del Espíritu Santo vamos a confiar. Muy bien, continuamos. Proverbios 13, 24, ¿quién desea leerlo? Amén. Dale, hermano. Proverbios, capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muy bien, y eso es lo que hay que hacer. Nosotros amamos a nuestros hijos. Creo, no sé si en el caso de Sergio, creo que es soltero, ¿cierto? No sé si tendrá hijos, pero creo que todos los que estamos aquí tenemos hijos y bueno, no somos expertos. El tema de los hijos es muy complicado, pero confiando en la palabra de Dios, orando mucho por ellos. Si algo mi esposa y yo creo que, pues en manera de un poco jocoso, ya yo creo que tenemos un máster de oración con nuestros hijos. ¿Sí? Son tiempos difíciles. Entonces hay que aplicar esto. Castigar por amor y también corregir. Sergio. Sí, no tengo hijos, pero sí tengo que ser muy agradecido de la enseñanza que me dieron mis papás, porque me educaron en la Biblia, en el Señor, y gracias a esa educación he tratado de mantenerme derecho, como dice el Salmo, que es como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Entonces, en estos mundos que estamos viviendo, como dijo la hermana Lisbeth, son tiempos tormentosos para los jóvenes, donde las tentaciones están a cada rato, a cada instante, en la televisión, en el celular, en el supermercado, en todos lados. Entonces, cuando la fe y el temor a Dios hace ver el pecado con miedo, uno se aparta e inmediatamente dice, gracias a los consejos que me dieron mis papás, no caigo y he tratado de mantenerme fuerte, porque yo no puedo decir me mantengo, trato, porque somos imperfectos y pecamos, pero ahí está el temor y la fe y el aguante. Bien, ¿quién desea leer Marcos 7, 9 al 13? Marcos 7, 9 al 13. Yo, pastor. Lester, dale, Lester. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La palabra de Dios es como un diamante. Y pues yo nunca he visto un diamante, o lo he tomado con mis ojos, con mis manos, perdón, nunca he tomado un diamante, pero lo que uno ve en las imágenes es que un diamante tiene varias caras. Y cuando vemos aplicaciones, ¿qué son esas varias caras? Son aplicaciones a la palabra de Dios sin contradecir a la palabra de Dios. Aquí Jesús claramente está hablando de que no podemos poner las tradiciones de los hombres por encima de la palabra de Dios. Y el ejemplo lo vemos con la iglesia romana, que para ellos la tradición, o sea, lo que dice el Papa es igual o tiene igual de valor que la palabra de Dios. Pero este versículo vamos a aplicarlo para la familia. ¿Qué enseñaban los fariseos? Pues ustedes no cuiden a sus padres, no le den nada a sus padres, porque ustedes al dar la ofrenda a Dios, o sea, el dinero a Dios, pues esa ofrenda la llaman corbán. Dan la ofrenda a Dios y no dan a los padres. Pero cuando Jesús les señala esto, era más bien de la tradición. No hay ningún versículo bíblico que apoye este mandato de los fariseos. Ahora, ¿en qué lo vamos a aplicar con la familia? Vamos a aplicar esto en la familia es cuando está en nuestras posibilidades como hijos. Apoyar a nuestros padres económicamente, hay que hacerlo, hay que preocuparnos por nuestros padres. Recuerden que nuestros padres llegan a cierta edad que también ya van a necesitar la ayuda nuestra y también es muy importante, pues bien, que tenemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero cuando tienen necesidad nuestros padres, en algo hay que ayudar. Algo pequeño, grande, hay que hacerlo,
¿verdad? Porque es la manera en que Dios permite que nos amemos unos a otros. Y muchas veces, aquí otro punto que viene a mi mente en este momento, algunos que se van a casar y bueno, lo ideal es que vivan solos. El hombre y la mujer vivan solos. Pero muchas veces, tal vez la mamá es sola y la hija solamente vive con la mamá, la hija trabaja para la mamá, o al contrario, el hijo trabaja para la mamá o también para el papá, y ellos ya no pueden trabajar. Entonces, cuando se van a casar, no van a poder vivir los dos, sino los tres. Entonces, allí es donde pues se muestra que amamos a la otra persona, la que va a traer a su mamá o a su papá, pero recuerden que van a haber reglas, van a haber normas, y esas normas es muy bueno hablarlas, conversarlas, para que podamos tener una buena convivencia. Pero la palabra de Dios aquí nos enseña de que cuidemos también a nuestros viejos, a nuestros padres. Cuando ellos necesitan, que estemos nosotros ahí en primer lugar. Vamos al último texto de esta noche, Deuteronomio 6, del 4 al 9. Amén. Dale. Deuteronomio 6, del 4 al 9, hermano. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí estamos parados frente a la confesión de fe de los judíos, de los israelitas. Esto teológicamente se llama el Shema. Shema en el hebreo es escucha, es el verbo de escuchar. ¿Y cuál era esa confesión de fe? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esa confesión de fe, pues, nos lleva a que hay que enseñar a nuestros hijos. Mire, nosotros, la familia, es el lugar primario, y lo que es la iglesia, las escuelas, las universidades, es el lugar secundario en cuanto a la educación. Nosotros como iglesia que ocupamos el lugar secundario, nosotros hacemos es complementar, porque nosotros no vivimos con los hijos de todos. Los hijos los llevan a la escuela dominical, los hijos los llevan a los días de la reunión y se les enseña la palabra de Dios. Pero ¿a dónde hay que enseñar la palabra de Dios? Es en casa. En casa hay que enseñar los mandamientos, en casa hay que enseñar el Padre Nuestro, en casa hay que enseñar el credo, en casa hay que enseñar todo lo que necesitan saber para la fe. Y aquí vemos el ejemplo de esto, ¿cierto? ¿Dónde van a estar estas palabras? En tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Este versículo 8 es lo que llaman las filacterías. Los judíos les colgaban aquí, tenían pues su vestimenta larga, como sabemos, su túnica, y acá había una tira que colgaba, y en esa tira estaba la ley, estaban los versículos bíblicos. Entonces, las atarás una señal en tu mano, y es lo que ellos ataban, ¿cierto? Estarán como frontales, también se la ponían acá para ellos recordar la ley. Y lo más importante, también decía, escríbela en los postes de tu casa, en tus puertas, o sea, que lo primordial sea enseñar la fe en casa. Y otra vez, cuando estamos conectados con Dios, cuando nuestra relación es una relación triangular, es decir, nuestra familia, Dios y nuestro matrimonio, pues el Señor de los cielos va a ayudarnos en este mundo tan difícil. Bueno, mis hermanos, es justo y necesario hasta hoy
El próximo viernes vamos a terminar con los otros versículos bíblicos. Yo quise tomar todo el tiempo para poder analizar estos versículos y que ustedes puedan tener buena herramienta para poder usarlos cuando sea necesario. Pero también hay muchos otros textos que ustedes pueden usar para circunstancias especiales que tengan que ver con el matrimonio. Pues estos son los más comunes que usamos, son los más comunes que siempre hacemos referencias cuando hay algunos problemas. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá? Sí, profesor. Realmente el tiempo es muy corto, un comentario para algo tan importante. Y bendiciones a Seminario Cristo por este aporte el día de hoy. Muy bien, ¿puedes despedirnos con oración, Benjamín? Amén. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por permitirnos compartir el día de hoy con tu palabra. Gracias por el aprendizaje. Gracias por nuestros hermanos cada día, por su congregación, porque sus aportes son importantes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, solo gratitud para ti, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lisbeth, ¿puedes despedirte? Claro. Bueno, hermanos, que descansen y sí, no llegué completa la clase, pero muy interesante estos temas que la verdad es que sí pasa esto dentro del grupo y podemos ver, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que nos permite escudriñar en la palabra y de esta manera poder aconsejar también. Que descansen y el día viernes, Dios mediante, nos vemos. Zoilo. Bien, mi hermano, gracias. Ha estado excelente esta noche que hemos estudiado la palabra de Dios. He comprendido bastantes cositas que no podía comprender, pero bueno, entonces con esta sabiduría que nos está dando nuestro Padre Celestial, que nos siga bendiciendo, enriqueciendo cada día más la sabiduría de lo alto. Gracias, hermano Henry, por todo esto y bendiciones para todos mis hermanos. Entonces estamos listos para el día viernes continuar. Bendiciones para todos. Amén. Benjamín. Solamente refrendar, muchas gracias, hermanos, por el aporte, por la orientación para el bienestar de nuestras familias y de toda la humanidad. Amén. Eduardo. Bendiciones, gracias por la clase, por sus aportes. Gracias a Dios por permitir estar con ustedes y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Muchas gracias. Lester. Muchas gracias, pastor, hermano. Una noche cargada de bastante información, muy productiva. Nos vemos el viernes. Sergio. Sí, un fuerte abrazo a todos, bendiciones, y quería pedirle un favor grande. En sus oraciones pueden incorporar a un primo mío que está con cáncer, etapa 4, y hasta con metástasis. Siento mucho, claro. Patricia. Entonces, Bueno, muchas gracias, pastor, por el tiempo. Que Dios le bendiga, que bendiga a cada uno de los hermanos. Nos vamos llenos de información y empezar a aplicar lo aprendido, tanto para nosotros como para poder entregar un evangelio sano. Buenas noches. Dios les bendiga y nos escuchamos el viernes y nos vemos el viernes con la ayuda de Dios. Una buena noche en el Señor. Buenas noches.